andamos por la fe, no por el conocimiento y elocuencia de hombres, sabiduría humana, sino por la fe, que obra con poder. En la iglesia se dan muchas situaciones que no son conforme a la fe de Dios, porque bien dicen que los peores enemigos del cristianismo son los mismos cristianos que no han recibido del Espíritu Santo, que andan todavía en malos pasos, en malos caminos, pensando que el creer en Dios es suficiente. Pero debemos recordar que bíblicamente la fe empieza con creer, sigue con confiar y dura con la fidelidad. Entonces son los tres elementos de la fe: creemos en Dios, confiamos en Él, y algo que se les pasa siempre, somos fieles, no nos vamos a otros ídolos. Es por eso que esta confusión se da en el pueblo evangélico, y es necesario aclararla para saber quiénes son de la fe de Dios, porque a partir de la caída del hombre se da una situación con nuestro entendimiento, es nublado, nuestro deseo es desvirtuado, es defectuoso, porque nos inclinamos hacia el mal, porque al niño no le enseñamos a hacer lo malo, ya viene con saber hacer lo malo, le enseñamos a hacer el bien, como todos lo sabemos y lo hemos experimentado. Entonces, esa gracia general nos da la razón, la inteligencia, y de ahí nos da una fe, también una confianza. Por ejemplo, una confianza en un medicamento que nos acaba de comentar la hermana, que Dios provee todo esto. Una confianza de ser un buen abogado, una confianza en un buen maestro, que aquí tenemos uno que le damos a hacer alguna reparación, a hacer algún mueble, confiamos en él. Pero la confianza en Dios no es igual. Esa no es la confianza bíblica. Esa es una confianza que tenemos en algo, en alguien, con la gracia general, con mi razonamiento, con mi entendimiento. Porque la fe siempre va a apelar a la razón, a la inteligencia del hombre. Entonces debemos ser cuidados, porque alguien puede decir que cree en Dios, porque bien dice Santiago, hasta el diablo cree y tiembla. Entonces debemos sentir esa gran diferencia, porque hay una fe, que esta fe con la gracia general es una fe que puede ser nada más una fe religiosa, de asistir, de leer las escrituras, de procurar estar en comunión con Dios, de procurar una fe general, como comentamos. Ahora, ¿por qué en las escrituras viene esta fe? En principio dice la fe verdadera. Al decir la fe verdadera quiere decir que hay fe falsa para salvación, porque es muy importante ver que toda esta fe que tenemos, aunque es real y es aceptable, pero no salva a nadie. La fe que salva, dicen las escrituras, es la fe verdadera, la fe del Hijo, nuestra fe, la fe que purifica nuestros corazones, que es la que vimos en el sermón pasado. Ese tipo de fe, porque la misma, la fe que obra por el amor, que es la que vamos a ver hoy, esa característica. Es un don de Dios, es una gracia especial para salvación. Esta fe que recibió Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Mesías, el esperado, como el judío, el Hijo de Dios. Y Cristo le dice: bienaventurado. Fíjense qué interesante cómo empieza con esta palabra que en el hebreo se traduce como feliz, dichoso, completo, bienaventurado, feliz, dichoso. Pero porque ese conocimiento no te lo ha dado ni carne ni sangre, es decir, no está en tu gracia general, no está como naciste, sino te fue dado por mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios es el que nos da ese conocimiento a través de su Espíritu Santo. Y ese conocimiento, esa fe verdadera, es la que purifica nuestro corazón, es la fe del Hijo, es la fe que obra por el amor. Entonces vemos que la verdadera fe, en la que salva, siempre va a estar actuando. Por eso Santiago especifica mucho esto, que una fe sin obras es una fe muerta, porque hay que estar reconciliado con Dios a través de esta fe. Hay que estar reconciliado para que sea agradable a Dios, porque ya tenemos de su Espíritu, ya nos comparte, ya hemos sido perdonados nuestros pecados, y viene esta regeneración de nuestro ser a través de esta fe. Veamos entonces el trabajo de nuestro amor como una actividad inspirada por la fe en el Hijo. Veamos primero Gálatas. En Gálatas 5, 6.
porque recordemos que los judíos se vanagloriaban de la ley que les fue dada, de la salvación de Egipto, y que Dios les dio la instrucción de que se circuncidaran al octavo día para que fueran reconocidos como pueblo de Dios, aceptados. Entonces nos dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús, es decir, una vez recibiendo la fe, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Lo que a Dios le interesa es que tengamos esta fe en el Hijo y lo estemos obrando por amor, porque dice la circuncisión, o sea, el orgullo, la vanidad, la soberbia de los judíos por ser circuncidados, por tener la Torah, tener la ley, tener los milagros y tener el pueblo escogido. Eso no les vale, dice Pablo. Ni tampoco la incircuncisión. Los incircuncisos en esa época eran los griegos, los paganos. Entonces los griegos, ¿de qué se jactaban? De la sabiduría, que también es dada por Dios esa sabiduría, porque dijo Pablo que toda buena dádiva, todo buen don desciende de nuestro Padre Celestial. Entonces dijo, barrió con todos Pablo en este momento, judíos, por los milagros, por la elección de pueblo, por la ley que tenían. No, eso no vale, dice Pablo. Tampoco vale que los griegos me vengan aquí con sabiduría humana, sabiduría del hombre, porque les fascina la filosofía a los griegos. Dice, tampoco vale. Entonces, ¿qué es lo que vale? La fe que obra por amor. Entonces, esa fe, esa obra por amor es el fruto del Espíritu Santo que nos trae, porque nosotros siempre debemos manifestar nuestra